Jihad Kaduri fue un renombrado rabino y cabalista que dedicó su vida al estudio de la Torá y a la oración. Muchas personas le atribuyen milagros como la recuperación de enfermedades graves, los hijos nacidos de parejas con problemas de fertilidad, la búsqueda de un cónyuge y las bendiciones económicas. Kaduri, conocido como el rabino que encontró al Mesías, también fue admirado como profetizador. La Petec es una nota que dejó para ser abierta un año después de su muerte. En ella se habla sobre la identidad del Mesías. En el momento de su fallecimiento, las estimaciones de su edad oscilaban entre 103 y 108 años, ya que el año de su nacimiento aún se discute. El 29 de enero del año 2006 fue enterrado en Jerusalén en el funeral más multitudinario de la historia de Israel. Para ampliar nuestros conocimientos y contrastar ideas, vamos a tener el placer de escuchar a varios estudiosos hablarnos de diferentes momentos de la vida de tan insigne personaje. Como broche de oro, veremos la Petec, la nota profética que nos legó, y escucharemos diferentes interpretaciones de la misma. Quizá así, con toda esta información, podamos responder a la pregunta ¿quién fue Jihad Kaduri? Rav Kaduri tuvo un momento en Buenos Aires cuando viajó especialmente y prácticamente hizo un milagro, podríamos decir, de resucitar a una persona, de sacarla del coma, de un coma muy profundo, con unos mantras meditativos de la Cábala, de Shalom Sharabi, que es una anécdota muy interesante porque en realidad no sabemos bien qué es lo que hizo. Él pidió entrar a la habitación de esta enferma que estaba, terminal en coma, ¿no? Después de un accidente, y que se apagaran todas las luces, que se la desenchufara, y él hizo una serie de mantras meditativos y a los 3 días la persona se levantó. Sí, y bueno, estamos hablando de que uno de los grandes cabalistas del siglo XX, ¿no? Kaduri, creo que si no recuerdo mal, es la persona en la historia que tuvo más gente en su sepelio. 600.000 personas en Israel participaron de su sepelio. Queda claro que nadie podía entrar al cementerio, ¿no? Con 600.000 personas acompañando al féretro. Hay cientos de experiencias del poder, digamos, que Kaduri tenía, de esa conexión que tenía con Dios, sobre todo por una cábala muy práctica que él tenía, cientos de anécdotas en Israel y en todo el mundo de grandes milagros, que sabemos que los milagros no son milagros, los milagros son comprensiones de las leyes del universo en lo oculto, ¿no? La gente entiende de que los milagros existen, sí existen, los milagros son el momento en que se producen, pero lo que tiene el concepto de milagro desde el punto de vista de la Kabbalah es cuando alguien sabe operar una energía que los demás no pueden ver. Yo podría empezar por mi experiencia personal, no mía en cuanto a Mario Saban, sino que me pasó con un cabalista que yo conocí cuando no estudiaba cábala. Estamos hablando del año 92, yo en ese momento estaba como en mis investigaciones de historia judía sobre el tema de la Inquisición. Todavía yo estaba en Argentina en 1992 y sucede que llega a la Argentina con 91 o 90 años el cabalista Isaac Kaduri. Y a Isaac Kaduri lo conocí de manera totalmente casual, ya te digo, ni lo fui a ver, que me imagino que no sé si lo hubiera podido llegar a ver porque era un hombre que recibía cientos y cientos de personas todos los días. La fama de este hombre no escribió nada, no tenía ningún escrito, pero sí te puedo contar una anécdota, que la anécdota la puedo de alguna forma como corroborar yo, con lo cual no te estoy contando una anécdota, me lo contó desde el siglo XVII, sino que estoy contando una anécdota que es directamente conmigo, ¿no? Cuando en el año 92 llegó Isaac Kaduri a Argentina, yo no sabía por qué había llegado, porque una persona con 91 años, en las condiciones en que se encontraba él, era como bastante extraño que viajara en avión 13 horas desde Israel. Él vivía en Jerusalén. Y después me enteré por qué motivo había viajado Isaac Kaduri. La cuestión empieza así. Uno de los banqueros, Adolfo Safdie, te puedo decir el nombre porque yo a él lo conocí también, Adolfo personalmente, a la hija entró en coma. Tuvo un accidente de tránsito, la hija entró en coma y los médicos la tenían enchufada y dijeron no hay nada que hacer con ella. Si la desenchufamos, muere. Este hombre dijo, bueno, yo no sé qué hacer. Apeló a toda la medicina tradicional, a los mejores investigadores
investigadores, se conectó con Estados Unidos, el hombre, su hija en coma, desesperado, queda claro. Y una persona muy religiosa de su entorno le dijo, mira, si ya la medicina hasta aquí llegó, creo que sería la última opción ir al más grande cabalista del pueblo de Israel en el siglo XX. Y entonces él dijo, ¿quién es? Es un hombre muy austero y devoto que está en el barrio antiguo de Jerusalén, que es Isaac Kaduri. Este hombre dijo, por mi hija o cualquier cosa, es decir, tenemos que contactar con Isaac Kaduri. Contactó con Isaac Kaduri y Isaac Kaduri lo primero que le dijo es, mire, usted, ¿qué es lo que puede hacer? Me dice, bueno, yo voy a hacer lo que pueda, lo que Dios me dé como energía yo podré hacer, pero no, ya veré. Yo pondré todo mi conocimiento y toda mi experiencia de la Kabbalah al servicio de ayudar a su hija, como he ayudado a mucha gente, porque no es por la hija de él que iba a ayudar, sino que era consultado habitualmente. Y Isaac Kaduri viajó. Antes del viaje, por supuesto, el banquero le dijo, bueno, ¿cuánto es lo que me va a costar esto? Le dijo el banquero. Y Isaac Kaduri dijo, bueno, piense una cifra, pero no me la diga. Y parece que el banquero pensó la cifra. Y entonces, ¿qué es lo que dijo Kaduri? Bueno, la cifra que usted pensó se la tiene que donar a los pobres. Porque si yo recibo ese dinero, no sale lo que vamos a hacer. Yo no puedo recibir dinero por lo que voy a hacer, pero sí, la cifra que usted tiene en la cabeza la tiene que donar a los pobres. Eso fue lo primero que le dijo Kaduri. Voló 13 o 16 horas desde Israel a Buenos Aires y lo curioso fue que el viernes en que Kaduri estuvo en Israel, el primer viernes, el primer Shabbat, yo asistí a la sinagoga, que justo es la que asistía en Buenos Aires, que justo es la que fue Kaduri, que esto también es una casualidad. Y lo que más me impresionó, porque yo toda esta historia de la hija no lo sabía, me entero después, porque no sabía por qué había venido Kaduri a la Argentina, lo curioso, lo que más me impresionó, es que estaban todas las autoridades religiosas de todas las religiones en la sinagoga. Estaban los luteranos, estaba el episcopado de la Iglesia Católica, estaban los imanes de las mezquitas de Buenos Aires. Todos, a medida que Kaduri avanzaba hacia el púlpito, se arrodillaban. Nunca vi en mi vida y jamás me voy a volver a olvidar esa imagen, porque me pareció una cosa, a ver, que si en la sinagoga hay judíos que se estén como arrodillando frente al rabino que viene, bueno, es normal. Es normal, ¿no? Pero lo que estaba pasando ahí era una cosa que yo no la volví a ver nunca, y es que ante un sabio de tal calibre, los religiosos, muy religiosos, que sabían la potencia de quien estaba ahí frente a ellos, un hombre que caminaba muy despacito hasta que llegó al púlpito, tardó casi media hora, y la gente a medida que él avanzaba se doblaba, de todas las religiones, y cuando él llegó al púlpito de la sinagoga, saludó con la mano así y volvió a bajar, es decir, no dijo nada, saludó al público, la gente no entendía qué pasaba y volvió a bajar. Pasan los meses, no me entero yo realmente lo que pasó, en una reunión social, que creo que era un cumpleaños, me encuentro con una mujer ahí, estamos hablando y le digo, bueno, ¿cómo te llamas? Porque yo a esta mujer no la conocí, y me dice, soy la hija de Adolfo Safdie. Entonces me dice, ¿quieres que te cuente? ¿Cómo no? Yo estaba, a ver, esto no es chiste, esta mujer estaba en coma. Me dice, bueno, yo te explico lo que pasó. Por supuesto, toda la primera parte, que ya la sabemos, y Isaac Kaduri pidió que la habitación de ella esté totalmente oscura, que él iba a entrar ahí con unos libros de Cábala que tenían que relación con los nombres de Dios, que se apagara las luces de ese sitio y se la desenchufara. Se la desenchufara ella de la máquina, y él iba a hacer una serie de oraciones en esa habitación para ver qué podía hacer. Nadie supo qué pasó en esas 3-4 horas, la chica no recuerda nada, y el hombre sale de ahí, por supuesto el padre afuera, una responsabilidad inmensa, porque la chica podía morir inmediatamente según los médicos. Sí, está desconectada, claro. Y entonces le dice Kaduri a Safdie, al contrario, Safdie a Kaduri, le pregunta, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y Kaduri le dice, y a los 3 días resucitará. Toma el vuelo a Israel y se va. ¿Qué pasó? Que a los 3 días se levantó. La pregunta es qué pasó ahí. Primero no sabemos qué pasó ahí, porque estaba todo oscuro, y Kaduri nunca contó lo que pasó ahí, pero sí sabemos con qué libros entró Kaduri ahí. Quiere decir que tenemos los mantras meditativos de los libros, y los libros con los que Kaduri entra ahí son los de un cabalista del Yemen del siglo XVIII, que se llama Shalom Sharabi, uno de los grandes místicos más ocultos de la tradición de la Cábala. Shalom Sharabi es el que escribe los mantras más potentes de la meditación de la Kabbalah con los nombres de Dios. La forma en que los combinó, los meditó, claro, inmediatamente yo me fui a Jerusalén y tengo los libros de Shalom Sharabi aquí en Barcelona, pero son unos libros muy extraños para la mente lógica. De modo que yo durante años intenté estudiar esos libros y me cuestan horrores porque no tienen lógica, es decir, son mantras. Ahora, lo que yo puedo decir
decir es que después de yo comprarme los libros de Shalom Sharabi, que los dejé en el despacho porque dije yo en este nivel, es un nivel muy alto para mí y creo que necesito muchos años para llegar a estos libros, me dan un yuyu coger estos libros, los dejo ahí. Pasaron años de todo esto y hace más o menos un año dije, me tengo que poner con estos libros, no tengo que tener ningún miedo, tengo que entender una lógica que no es la lógica racional occidental y me voy a poner a mirar a ver si puedo sacar. Y sigo, por supuesto, sin entender nada, me meto en los mantras y voy leyendo los mantras y voy entendiendo algo, pero muy poco, y vuelvo otra vez a los mantras y en un momento estoy en mi despacho, aquí en Barcelona, cerca de Via Augusta, y estoy aquí y de repente, y ahora ya esto me pueden ir a San Boi, de repente viene la policía autonómica y me lleva a San Boi dentro de media hora, veo una nube en mi despacho, le digo, yo soy una persona racional, he estudiado toda mi vida, ¿qué es esta nube? ¿Qué pasa aquí? Y de la nube me habla el alma de la madre de una amiga de Buenos Aires y me dice, me contacto contigo porque hay una almohada rosa en mi casa que necesito que esa almohada mi hija la vaya a buscar. No la conozco yo a la mujer, yo estoy alucinando de que una nube me hable. Yo dije, estoy totalmente loco, pero a mí me dicen de una almohada rosa en Buenos Aires, de que la hija tiene que ir a buscarla. ¿Yo qué es lo que hago? Yo digo, bueno, aunque me crea loco mi amiga, es que se lo voy a tener que decir, pero... Y se lo digo, ¿y qué es lo que pasa cuando llega a la casa? Encuentra la almohada rosa, se pone a llorar. Me podía decir almohada verde y había una almohada rosa. Esa nube que me dijo, ¿qué es esa nube? ¿Qué canal se abrió en esos mantras meditativos que yo empecé a leer? Volví otra vez a cerrar esos libros y a dejarlos en la biblioteca. Porque yo creo que hay un nivel simbólico que nos conecta con un tipo de energía que se mueve a través de lo simbólico, que no se mueve solamente a través de lo conceptual. Entonces estamos hablando de fuerzas que hay que tener mucho cuidado y mucho respeto, y sobre todo los cabalistas a lo largo de la historia han visto que hay un nivel de conocimiento y de energías fuera del campo de lo racional. Ese nivel de energía fuera del campo de lo racional hay que respetarlas mucho, porque nosotros no tenemos una comprensión de este nivel de energías y cómo se mueven. Y por lo tanto, esta quizás es la diferencia entre la cábala y la magia. El mago mueve esas energías, pero en realidad el cabalista les tiene miedo a mover. En realidad yo no configuraría el concepto de miedo, es de respeto, porque yo la verdad que no tengo miedo, sino que tengo respeto. Respeto porque en el fondo, en este nivel de energías, se te pueden escapar estas energías, porque no están tanto bajo tu control. Y por lo tanto la mente lo que tiene que hacer es trabajar para adecuarse a mirar cuestiones normales que nosotros no las consideramos racionalmente normales y por eso las llamamos paranormales. Ahora, estas situaciones paranormales tienen que tener algún tipo de lógica simbólica y los cabalistas tuvieron que estudiarlas, profundizarlas, experimentarlas y ponerlas en marcha, porque si no, no estarían en funcionamiento como estos dos ejemplos que te di. Así se podrían reiterar ejemplos míos y de otras personas en los últimos años y en toda la historia de la cábala. Este cabalista, Rabbi Yitzhak Kaduri, enseñó y practicó las meditaciones del Rashash, hacía Kemia, que son pergaminos con nombres de Dios, y hacía bendiciones para curar enfermedades y para curar la infertilidad. Muy renombrado en Israel. De hecho, cuando murió, asistieron 300.000 personas a su entierro. Y lo curioso es que vivió 106 años. Ahora veremos cuál era su empleo del tiempo. Él nació en 1902 en Bagdad, en Irak, bajo el Imperio Otomano Turco. Y en 1923 se fue a Israel. Y no se llamaba Kaduri, se llamaba Diba. Y cuando llegó a Israel se cambió el nombre y pasó de Diba a Kaduri. En Irak hizo bendiciones y recibió bendiciones de Ben Ish Chai y del Rebbe de Lubavitch en 1990 en Estados Unidos. Su entierro tuvo lugar en el 2006, el 28 de enero, o sea, el 29 de Tevet 5766. Ahora, lo curioso de este gran cabalista era su empleo del tiempo. Él se levantaba de madrugada y hacía el Tikkun Hatzot, es decir, es la reparación que se hace de noche. Después iba a rezar al muro, volvía a la yeshiva y estudiaba una página de Talmud al día, una página de Talmud del Talmud de Babilonia y una página de Talmud del Talmud de Jerusalén. Y luego estudiaba un libro que se llama Jokle Israel
y estudiaba Kabbalah, muy profunda. Y después se dedicaba a recibir gente y a bendecirles y a resolver sus problemas personales, y así durante 3 o 4 horas. No comía, o sea, por la mañana desayunaba un poquito de queso y hasta la tarde que tomaba una sopita de un caldito de pollo y ya está. Y luego ya, después de bendecir toda esta gente, descansaba un poquito y hacía minjá y arbit, y otra vez recibía gente hasta las 11 de la noche, donde tomaba un poquito de pescado y una ensaladita y se acostaba para levantarse de nuevo en Hatzot y volver a hacer su tikkun Hatzot. O sea, ¿cómo era su vida? Oraciones, estudio Kabbalah, recibir gente, comer muy poquito, seguir recibiendo gente, oraciones, seguir recibiendo gente y dormir. 106 años. Hizo muchos milagros en su vida. Tenía lo que se llama el Ruach HaKodesh, podía ver el mundo espiritual y resolver casos muy difíciles. Y fue un gran estudiante en la Yeshiva Betel, yeshiva que yo conocí. Es una yeshiva en Jerusalén que en su inicio pertenecía a Rashash, grandísimo cabalista. Luego se fue a estudiar a otra yeshiva que se llama Sha'ar HaShamayim, y finalmente en 5730, es decir, en 1969 de nuestra era, fundó su propia yeshiva llamada Nahalat Yitzhak. Por supuesto, hay libros enteros sobre los milagros que hizo este hombre. Pero vamos, no es cuestión de ir contando los milagros uno a uno. Pero era capaz de ver donde otros no veían, y era capaz de resolver donde otros no resolvían, y era capaz de luchar contra una enfermedad que se llama la infertilidad, y hacer que mujeres infértiles pudieran ser fértiles. Estamos hablando de uno de los grandes cabalistas de nuestro tiempo. Nació en Bagdad, en Irak, en 1890, es decir, en el año judío 5660. Y fue reconocido como un gran cabalista por los líderes de la Torá en Irak, en su país. Fue alumno de Ben Ish Hai. Ben Ish Hai era uno de los gigantes de la Torá, o sea, tuvo un gran maestro. Ya era maestro Rav Kaduri de Torá a los 17 años. Ya estaba enseñando a esa edad e impresionaba a los líderes de la Torá por la profundidad de sus enseñanzas. Era un hombre profundo, claro, sabía muchísimo, y los grandes eruditos de Torá se sorprendían al escuchar a este joven de 17 años. En el año 1913 llegó a la tierra de Israel, a Eretz Israel, y comenzó sus estudios de Kabbalah en la Yeshiva Bet Knesset Betel de Jerusalén, que la conocemos bien, que es una yeshiva, una escuela reputada por ser de las más prestigiosas de Kabbalah en Israel. Y en el año 1948 ya era un experto en los escritos del Arizal y de Rashash, de Rabbi Shalom Sharabi, que eran grandes maestros de Kabbalah. En el año 2006, el 28 de enero, este hombre ya murió a los 108 años, un hombre muy longevo, que pasó su vida haciendo milagros, enseñando la Torá en profundidad y recibiendo gente pues, que tenía colas y colas de personas. Se pasó la vida ayudando a la gente. Y murió justo después de Shabbat, y luego pues el día de su entierro pues asistieron 300.000 judíos a su entierro. 300.000 judíos, una barbaridad de gente. Entonces este hombre destaca un gran saber sobre el tema del Mashiach, y dijo que el Mashiach, según dice el Talmud en el Tratado Sanedrín 98b, puede ser tratado de 4 nombres nada más. Puede tener 4 nombres. Uno es Yinon, el segundo Haniná, el tercero Menahem y el cuarto Shiloh. Son los 4 nombres del Mashiach, y nada más que esos 4 nombres. Ellos tienen todos un significado muy profundo, y así lo dice el Talmud, y viene también en las profecías, y viene en la Torá. Bien,
lo que tenemos que saber es que el Rav Kaduri tuvo una entrevista en la radio israelí y habló del Mashiach, cosas muy interesantes que nadie había contado hasta ahora. Porque lo que sabemos del Mashiach, del Mesías, lo sabemos de las profecías de Daniel, el profeta, de Ezequiel, de Isaías. Pero Rav Kaduri se erigió en profeta y empezó a explicar cómo sería pues, el advenimiento del Mashiach de una manera bastante curiosa que yo quería participaros hoy en esta pequeña introducción. Entonces dice que el Mashiach es un hombre que ya vive, está aquí, está entre nosotros, un hombre vivo. Y es un hombre simple, no es un gran político, ni es un premio Nobel, ni es un presidente de alguna asociación muy grande, ¿no? Es un hombre normal, judío, al cual pues le bajó un alma especial, que es el alma de Moshe Rabenu, y que ya en nuestro tiempo, y esto lo dijo antes de morir, ya está enseñando Torah. Pero está enseñando Torah de una manera que nadie la había enseñado hasta hoy. Es decir, está enseñando de una manera que todo el mundo entiende lo que dice. Y no lo dice ni con vertientes políticas, ni con vertientes partidistas, ni está a favor de los muy religiosos, ni de los laicos, ni de nada de eso. Enseña la Torah para todo el mundo y tiene la puerta abierta para todo el mundo. Y lo que está utilizando son los grandes medios de comunicación para que su palabra sea difundida. Así que hemos dicho que es un judío sencillo, un hombre de Torah, y que hace todo lo que puede y todo lo que está en sus manos para difundir los secretos profundos de la Torah, para traer la redención. Y de ahí aprendemos una cosa, es que su fuerza, ¿dónde está? No está en las armas, no está en la política, no está en los extremismos, su fuerza está en la palabra. Su manera de hablar es lo que va a conquistar el mundo y lo que va a hacer de él un líder tan proeminente en este mundo que todas las personalidades políticas de este mundo en un momento dado se pondrán en sus manos. Entonces dice que la Geulá, que es la redención, va a conducir el mundo a una situación de shalom, es decir, de paz a nivel mundial, y va a conducir el mundo a un nivel de felicidad total. Entonces la pregunta es, ¿cómo es eso? Pues va a revelar los secretos de la Torah, y con la utilización de esos secretos de la Torah y de sus meditaciones y cómo va a enseñar a meditar a los demás, va a bajar un tipo de bendición a este mundo que hasta ahora no había bajado, y va a acceder a niveles espirituales que nadie conocía, y va a traer aquí una fuerza no conocida en cuanto a bendiciones. Y digamos que este tipo de conocimiento va a ser de él un líder completo. Y todas las estructuras de poder mundiales le van a ser transferidas, le van a reconocer como líder mundial, pero no como un hombre político, no como un hombre con intereses, no como un hombre que tenga algo que ganar o que perder. Simplemente es un hombre temeroso de Dios que aporta los secretos de Torah al mundo entero, que sean judíos o no judíos, religiosos o laicos, y que tiene la puerta abierta incluso a gente de muy bajo nivel. Pueden ser también gente mala o gente gángsters o gente mafiosa. Ellos también tendrán la puerta abierta para acceder a los secretos de Torah y volver a un nivel de camino recto que hasta ahora no conocían. Porque todos los que están en caminos erróneos o mafiosos o malos no son felices. Podrán tener riqueza, pero felicidad no. Y entonces el Mashiach les va a enseñar a conseguir esta felicidad, y de alguna manera pues la fuerza de su palabra va a hacer retornar a la gente extraviada en su vida. Y todos los que están extraviados en Israel pues también va a volver. Y los que están fuera de Israel también. Algo también que es interesante sobre el Mashiach es que si bien los rabinos hoy hacen volver
a los caminos de la Torá a gente laica o gente poca religiosa, lo que va a hacer el Mashiach es que va a hacer volver en Teshuvá a los rabinos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede hacer volver en Teshuvá a los rabinos? Pues los rabinos saben de leyes, saben de Torá, pero no saben los niveles de secretos profundos que conoce el Mashiach. Y este tipo de nivel de secreto profundo de la Torá, donde queda completamente revelada, es lo que el Mashiach va a traer a la gente muy religiosa y a la gente muy ortodoxa y a la gente que conoce o que parece conocer muy bien la Torá, que se va a dar cuenta que no la conocen tan bien. Así que hacer volver en Teshuvá a los rabinos, eso va a ser una gran misión del Mashiach. Entonces, ya hemos dicho que su fuerza está en la palabra. ¿Qué tipo de palabra? Pues primero es una palabra fluida, luego es una palabra eficaz. Cuando él habla, impacta. Y luego es una palabra, como dice el Rav Kaduri, Zichrono Lebraja, comprensible a los oídos de todas las personas, que sean de alto nivel, bajo nivel, muy intelectuales o poco intelectuales, muy cultos o poco cultos, todo el mundo le va a entender. Y esta manera de ser asequible a todo el mundo es lo que le hace diferente de los otros líderes religiosos. Toda su fuerza es ajena a demagogia, a política, y no será posible que haya malentendidos en lo que él hable. Cuando él hable, cuando él dé un mensaje, todo el mundo lo va a entender sin ningún lugar a dudas. No habrá ambigüedades en lo que él dice, las ideas son claras porque vienen directamente del cielo. No olvidemos que es un hombre que está en función con la mente y con la conciencia divina, o sea que es mucho más que un profeta. Es un hombre que está fundido con la conciencia de Dios, que se llama el nivel de alma de Yehidá. Y luego su palabra tiene otro poder, emana una energía que su verbo se traduce en creación. Entonces, como dice Rav Kaduri aquí, en las películas de Ali Baba hay un señor que abre una cueva diciendo abracadabra y se abre la cueva. Entonces, ¿qué quería decir abracadabra? Esto está cogido de la Kabbalah y no es abracadabra, es bara que di bara. Bara quiere decir crea, que, como, di bara, como habla. Es decir, que él crea así como está hablando. Su palabra genera creación. Bara que di bara. Y de ahí han sacado abracadabra. Está mal traducido o mal explicado. Entonces, una palabra que transforma un pensamiento en un evento o en un hecho físico real, eso es un poder que hasta ahora no se ha visto en ningún líder. Luego no será un hombre que ocupe puestos importantes en la política, en ningún cargo. No será un hombre que esté en un despacho, en una oficina. Es un hombre que se pronunciará simplemente a través de todos los medios de comunicación que hay en el mundo y todas las técnicas de difusión de mensaje que hay en el mundo, de modo que en el mundo entero su palabra tendrá una escucha. Gracias a los medios de difusión, ya puede ser Internet, puede ser YouTube, puede ser Google, puede ser Twitter, puede ser todo lo que haya y lo que hay por todavía descubrir. Y entonces en los confines del mundo todo el mundo entenderá su mensaje. Entonces, a partir del momento que los altos cargos de los gobiernos que se verán en situaciones de crisis comprenderán que este hombre trae una energía a este mundo nunca vista hasta hoy y un tipo de bendición nunca vista hasta hoy y le pongan todos los estamentos políticos a su disposición, pues este hombre montará un gobierno, pero no va a ser un gobierno político o un gobierno económico, va a ser un gobierno espiritual. Y un gobierno espiritual quiere decir que bajará, entre comillas, mucha suerte a las diferentes naciones. Los líderes políticos de las diferentes naciones acudirán a él para que él pueda aconsejar, de acuerdo con la conciencia divina que él tendrá, cómo hacer bajar suerte a un país. Un país con mala suerte pues caerá en un caos. Un país con buena suerte pues saldrá todo bien. Las cosechas saldrán bien.
y la lluvia vendrá en su momento, el sol en su momento, y ya no habrá pues terremotos, ni habrá riadas, ni habrá lluvias, ni habrá tifones, ni habrá, ¿cómo se dice? Pues cualquier cataclismo que pueda estropear la economía de un país, porque sabrá calmar el universo. El universo se está en estos momentos quejando de la actividad del hombre que va en contra de la naturaleza. Y no será un hombre que será reconocido por su capacidad de hacer milagros, aunque es capaz de hacerlos desde luego, ni por las maravillas que pueda producir, no. Su poder va a estar simplemente en la palabra y en los conceptos que va a traer al mundo que hasta ahora no se habían bajado a esta tierra. Entonces, en cuanto a la identidad del Mashiach, al principio no todos creerán que es el Mashiach. Los primeros que van a creer que es el Mashiach es gente sencilla, no religiosa, que serán pues algunos Hotzer Bichuvah, algunos que vuelven a la Torá, y poco a poco pues se irá afianzando, cada vez gustará más, cada vez difundirá más, hasta que todo el mundo vuelva al camino y al retorno a base de los secretos que él va a revelar, y finalmente los últimos que van a volver a reconocerle serán la gente religiosa y muy ortodoxa, que serán los más rebeldes en volver en Teshuvá. Y hablamos de una Teshuvá a los secretos profundos de la Torá y al amor a la Kabbalah. Entonces, cuando le preguntaron al Rav Kaduri que si sabía quién era la identidad del Mashiach, él se negó y dijo que nadie lo sabe. Pero que sí se sabe que es un hombre que no tiene partidismo, no tiene fanatismo, no tiene fraccionamiento, acoge a todo el mundo, judío, no judío, ortodoxo, laico, da igual, abre la puerta a todo el mundo. Uno de los más grandes sabios tzadikim de en los últimos tiempos, y hago referencia al gran rabino sefaradí, Rabbi Yitzhak Kaduri. Rabbi Yitzhak Kaduri nació en 1902, la fecha exacta de su nacimiento es debatida, pues no se sabe con certeza. Algunos afirman que nació en 1890, otros que nació en 1902, pero lo que sí se sabe es que nació en la ciudad de Bagdad. Fue un gran estudiante y alumno del afamado rabino sefaradí, Rabbi Yosef Haim, conocido como el Ben Ish Chai. También Rabbi Yitzhak Kaduri estudió en la Yeshiva Skrika y se dice que destacó rápidamente desde su juventud por su dedicación al estudio, por su conocimiento y aplicación al estudio de la Torá, donde se dice que con 17 años ya enseñaba. Incluso los sabios, los eruditos de la ciudad de Bagdad se asombraban realmente por la profundidad en que Rabbi Yitzhak Kaduri pues explicaba y exponía pues las enseñanzas de la Torá. Se dice que Rabbi Yitzhak Kaduri pues enseñó y practicó la Kavanot de el Rabbi Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, otro gran rabino sefaradí. Y se dice pues de que dedicó toda su vida pues al estudio de la Kabbalah, algo esencial en la vida de Rabbi Yitzhak Kaduri, y fue bien conocido pues precisamente por sus bendiciones, también ciertos amuletos, etc. Y la reputación de muchos le atribuían el hecho de obrar hasta milagros, pues las bendiciones que el Rav Kaduri pues daba, realmente con la ayuda de Hashem pues la persona pues obtenía resultado, curación a enfermedades. Se dice que pues realizó, Hashem obró mediante él grandes pues milagros para el pueblo judío y todos aquellos que buscaban pues su ayuda. En el año 1923 el Rav Kaduri se trasladó a la ciudad de Israel y allí se estableció, donde pues enseguida destacó por su erudición y fue reconocido enseguida por los sabios de la ciudad. Se dice que allí en realidad él cambió su nombre o el apellido, pues su apellido era Diva, y cuando se trasladó a Jerusalén pues cambió el apellido a Kaduri. Y pues de mencionar es el hecho de que
el Rav Kaduri, como ya hablé, fue un gran estudiante de la Kabbalah, y cuando llegó a Jerusalén continuó estudiando la Kabbalah bajo grandes rabinos sefarditas de la ciudad, incluyendo a su maestro Rabbi Yehuda Fataya, también a Rabbi Jacob Chaim Sofer, y también en el Rosh Yeshiva de la Yeshiva Porat Yosef, el Rav Ezra Atiyah, también fue uno de los maestros del Rav Kaduri, entre otros tantos. Así que estamos viendo la formación de este gran rabino sefaradí, este gran Mekubal, que es como se llama a los cabalistas, y vemos cómo estudió la Kabbalah, estudió el Talmud, estudió la Torah, todas las leyes, la halajá, bajo los grandes sabios, los grandes eruditos sefaradíes de aquella época. Y vemos la formación entonces de este gran tzadik dentro del pueblo de Israel, y realmente cómo fue capaz precisamente de levantar y de ayudar a sus hermanos. Hay que mencionar que cuando el Rav se trasladó, como estaba en Jerusalén, se trasladó a la ciudad vieja, y en el año 1934 pues allí comenzó a trabajar en la Yeshiva Porat Yosef, y se dice que pues le dieron un apartamentico y comenzó a trabajar en la encuadernación y también en la conservación y traducción de manuscritos antiguos, manuscritos raros. Se dice que el Rav Kaduri tenía una memoria fotográfica. Dice que cuando estaba encuadernando, restaurando estos libros antiguos, los estudiaba al mismo tiempo y se los aprendía de memoria. Así sencillamente, una memoria realmente fotográfica, porque incluso se sabía de memoria el Talmud completo, Talmud de Yerushalmi y Talmud Babli, Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Se sabía de memoria todos los comentarios de Rashi, Rabbi Shlomo Ishaki, se sabía los comentarios de los Tosafot de memoria, se sabía de memoria también toda la Kabbalah y los comentarios de Rabbi Ishak Luria, uno de los grandes cabalistas de todos los tiempos. Y realmente todo eso también le trajo mucha reputación al Rav Kaduri. Pues increíble realmente cómo una persona puede dominar, aparte que sabía la Torah completamente de memoria, sabía la Torah, sabía Talmud, sabía todos los comentarios, del Rabbi Ishak Luria de memoria. Realmente una memoria fotográfica, increíble la reputación que el Rav Kaduri pues se formó pues como un gran erudito de la Torah, como uno de los grandes sabios del pueblo de Israel, y en especial muy querido para los sefaradim. Y hay que mencionar que en el año 1989, tras la muerte del Rabbi Efraim Cohen, el Rosh Yeshiva de los Mekubalim, pues en Jerusalén se nombra al Rav Kaduri como el Rosh Yeshiva, o el líder de los grandes cabalistas de la ciudad. Rav Kaduri pues no dejó nada escrito, todas las cosas o los pocos manuscritos que hay pues solamente los permitía que los estudiaran sus discípulos en privado, etc., porque era muy cuidadoso con respecto a quienes pues podían estudiar la Kabbalah. En cuanto a su reputación como un gran sabio, o como aquel que podía pues dar bendiciones, y de cómo pues muchos afirman de que se obraron milagros realmente, se dice que miles de personas acudían a él en busca de consejos, bendiciones, pues para resolver sus problemas, y algunos afirman de que se recuperaron de enfermedades graves. Muchas parejas que no podían tener bebés pues iban a ver al Rav y este les daba su bendición, y cada cierto tiempo pues podían concebir. Realmente un milagro increíble. Personas con problemas que no encontraban pareja, problemas económicos, miles de personas acudían a buscar los consejos de Rabbi Ishak Kaduri, y realmente vemos cómo pues el mérito de este gran rabí, Hashem permitía pues que estas personas se recuperaran de cualquier problema o dificultad que estuvieran atravesando. También se dice que el Rav fundó su propia yeshiva llamada Nahalat Yitzhak, y también de una gran reputación. Se dice que el Rav Kaduri recibió bendiciones del propio Ben Ish Chai, Rabbi Yosef Haim en Bagdad, y también del Rebbe de Lubavitch
aquí en los Estados Unidos y entre otros grandes rabinos. Y también el Rav Kaduri tuvo cierta reputación, pues fue capaz de predecir ciertos acontecimientos, ciertas profecías que pues realmente se cumplieron, tal como este gran Mekubalim que tenía pues este nivel espiritual tan elevado. Se dice que el Rav mostró su apoyo en varias ocasiones al partido político Shas, que estaba dirigido, o como sabemos, el líder espiritual de este partido de todos los tiempos, es el gran rabino sefaradí, Rabbi Ovadia Yosef, otro de los grandes tzadikim de la generación, y que vemos precisamente como el Rav Kaduri también, su asociación con Rabbi Ovadia Yosef, y como en ciertas ocasiones pues mostró también su apoyo a este partido. Se dice que el Rav Kaduri vivió una vida simple, sencilla, estuvo casado en 2 ocasiones. Su primera esposa, Sarah, murió en el 89, luego en el 93 se volvió a casar, y bueno, pues así llevó una vida pues tranquila, sencilla. Decía que hablaba poco, comía poco, y un hombre dedicado completamente al estudio, a la oración y ayudar a las demás personas. En enero del año 2006, el Rav Kaduri fue hospitalizado con neumonía en el hospital Bikur Olim en Jerusalén, donde pues estuvo allí conectado a un respirador artificial hasta que pues murió cerca de las 10 de la noche del 28 de enero de 2006, 29 de Tevet del 5766 según el calendario judío. Y pues se dice que hasta el último momento de su vida permaneció alerta, con su memoria lúcida, pues sabiendo todo lo que pasaba a su alrededor. Se estima o se dice que alrededor de 300.000 a 500.000 personas, casi medio millón de personas, asistieron a su funeral. Realmente uno de los más grandes que ha habido en Israel y en la ciudad de Jerusalén, y fue enterrado en el cementerio Givat Shaul, cerca de la ciudad de Jerusalén. Así que como vemos, este gran rabino sefaradí, pues uno de los más grandes mekubalim, cabalistas de esta generación y de todos los tiempos, conocido y reconocido así. Y quiero compartir también algunas ideas o realmente increíble de algunos hechos destacados de la vida del Rav Kaduri, de cómo él aprovechaba su tiempo. Se dice que el Rav se levantaba cada día de madrugada a hacer el Tikkun Hatzot, que el Tikkun Hatzot es una reparación que se hace en la noche. Ya estamos hablando de un conocimiento grande de la Kabbalah que toma tiempo explicar, etc. Pero bueno, se levantaba cada día, que son alrededor de las 2, 3 de la mañana, una especie de oraciones y demás. Y luego dice que se iba a rezar al Kotel, al Muro de los Lamentos. Allí rezaba un tiempo, volvía luego a la yeshiva y se dedicaba a estudiar una página del Talmud al día. Estudiaba una página del Talmud Babli, Talmud de Babilonia, y una página del Talmud Yerushalmi, Talmud de Jerusalén. Luego se dedicaba a estudiar un libro llamado Joklei Israel, y se dedicaba a estudiar Kabbalah bien profunda. Más tarde se dedicaba a recibir personas y a bendecir a todas estas personas, escuchar sus inquietudes y ver cómo les podría ayudar. Y según se afirma, como ya mencioné, el Rav Kaduri casi no comía. Y se dice que en la mañana solamente desayunaba un poquito de queso, luego no comía más nada hasta la tarde, donde dice que se tomaba un caldito de pollo, una sopita de pollo, y pues luego de recibir todas estas personas, descansaba un ratito, y luego en la tarde pues hacía la oración Minjá, hacía Arvit, y luego se dedicaba a recibir más gente hasta las 11 de la noche, donde entonces pues se dice que solamente comía un poquito de pescado, una ensaladita, y así pues se acostaba para levantarse otra vez a hacer el Tikkun Hatzot, o sea 2, 3 de la mañana, y así cada día repitiendo lo mismo. O sea que toda la vida de este gran rabí
fue precisamente dedicarse pues a la oración, al estudio, a atender a las personas, una vida espiritual completamente. Y se dice que vivió entre 103 y 118 años, porque ahí está el debate de la fecha exacta en que nació. No se sabe, pero lo que sí se sabe es que vivió entre esta edad, entre 103 y 118 años. Realmente una vida entera dedicada a servicio a Hashem y también ayudar a las personas. Os voy a hablar del rabino Yitzhak Kaduri, uno de los más prestigiosos religiosos de Israel, que hasta su muerte, un poquito antes de su muerte, en el 2006, profetizó la llegada del Mesías. Cuando Kaduri, vamos a llamarle Isaac porque aún era un chiquillo, no sabemos exactamente la edad, pero cuando estaba en su juventud, los mejores cabalistas y estudiosos de la Torá de la época le profetizaron o le auguraron una vida muy longeva, supuestamente porque este niño estaba tocado con el favor de los dioses. Más adelante, y durante su vida, como ya se profetizó cuando era un chiquillo, otro de los mejores rabinos de la época, bueno, mejores o más prestigioso, le aseguró que antes de morirse vería al Mesías en vida. Es decir, no se sabe si como una presencia física, como una visión, como una aparición, pero que lo vería en vida. De esta manera, el joven Isaac pues creció formándose en la Cábala y en los estudios de la Torá, hasta convertirse en una de las mayores eminencias del Estado judío. Acudían a él desde las más altas instancias religiosas hasta las más altas instancias políticas a pedirle consejo y muchas veces guía. Y entre sus acólitos, es decir, entre sus seguidores más fervorosos, se le conoce como un hacedor de milagros. Es decir, se le reconocen infinidad de milagros, desde curar graves enfermedades hasta algo un poquito más misterioso y que viene con muchos de los profetas y supuestos mesías, que es que parece ser que concebió o hizo que parejas infértiles que tenían muchos problemas para tener hijos, que concibieran pues su bebé. El tema es que poco antes de morir, y es lo que nos lleva al programa, el señor Kaduri, el día del Yom Kippur, dio una charla que se hace siempre en su sinagoga, y lo más misterioso es que reveló que se le había aparecido el Mesías. Y entre otras revelaciones que ahora os contaré, dejó algo que dejó estupefacto pues a todos. Es decir, que el Mesías se manifestaría en cuerpo, es decir, que llegaría a Tierra Santa tras la muerte de Ariel Sharon. Esto es un tema curioso porque muchos de los más prestigiosos estudiosos de la Torá y de la Cábala ya predijeron que el Mesías vendría tras la muerte del señor Sharon, que todos lo conocemos como un gran presidente de Israel. Lo más misterioso realmente que pasó ese día, aparte de las revelaciones y de la aparición, es que el señor Kaduri, no se sabe muy bien atendiendo a qué motivo, no quiso revelar el nombre de ese Mesías, y lo que dijo es que tras su muerte, cuando pasase un año, él dejaría escrita una nota y en ella se revelaría ese nombre. Hablando un poquito de las revelaciones que dijo ese día en la sinagoga y también en su lecho de muerte, os leo textualmente. Su reinado será puro y sin deseos personales o políticos. Durante su gobierno solamente reinará la rectitud y la verdad, nada nuevo. Será más fácil que lo sigan los no religiosos que los ortodoxos, ¿cómo no? Es decir, como todo en la vida, pues cuanto más cerrado o más estudioso de una materia, muchas veces más cerrados están. Me recuerda a la religión y me recuerda muchas veces a la ciencia de hoy en día, que parece que si te apartas un poquito, son demasiado sectarios y ya pasas a ser un pseudocientífico, y eso es un poquito convertir la ciencia en religión. Leo otra revelación. La revelación será cumplida en dos etapas. Primero, confirmará su posición de Mesías, sin saber él mismo que es el Mesías. Después, se revelará a algunos judíos, pero no a los sabios de la Torá, sino a personas simples. ¿No le suena esto un poquito a otras revelaciones y a otros Mesías que ya tuvimos en la antigüedad? Es un pelín sospechoso. Bueno, pues amigos,
El tema es que pasa un año, se revela el nombre que estaba anotado en los archivos de Kaduri y muy sorprendentemente, ¿cuál es el nombre que aparece en esos archivos? Pues Joshua, Josué, es decir, Jesús. Una de las más altas eminencias de la religión y del Estado judío acababa de reconocer que el Mesías era Jesús, esa persona a la que persiguieron hace 2000 años y que llevan negándola otros 2000. Imaginaos la conmoción en el Estado de Israel esos días. ¿Vale? Uno de los más influyentes rabinos, uno de los patriarcas del Estado de Israel, reconoce que Jesús es el Mesías. El mundo totalmente al revés. A raíz de esta revelación, inmediatamente comienzan las comparaciones pues, del rabino con el apóstol Pablo, es decir, que todos conocemos, Saulo, el converso, el que cayó del caballo y le apareció también el Mesías, e inmediatamente se pasó a la fe de Cristo. Pues cómo no, si aparece el Mesías, pues entiendo que podrás hacerle un poquito de caso. A raíz de todo esto, y en todos los casos oscuros, empezaron a desaparecer los archivos del rabino. ¿Vale? Rápidamente desaparecen sus archivos y no tardan en salir las primeras manifestaciones que niegan la autoría de la nota pues efectuada por Kaduri. Hay un tema sospechoso que parece ser que al hijo de Kaduri, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero creo que es David, el Estado le obligó a salir y desmentir la autoría pues de esa nota. Es decir, ¿cómo respondió en ese momento el hijo de Kaduri? ¿Cómo mi padre, en el lecho de muerte, pudo haber escrito esa nota si no se podía mover? Y acabaron diciendo todos que eso era una auténtica blasfemia, que estaban acusando a su padre de algo que era imposible que lo hiciese. Vamos, pasa que en la vida, y pasa en todas las situaciones, como se coge antes a un mentiroso con cojo, es muy difícil mantenerse siempre alerta. Y en una ocasión, un periodista le mostró al hijo del rabino, le mostró una copia de la supuesta nota que había dejado su padre, y la contestación exacta del hijo de Kaduri fue: esa no es la nota de mi padre. Esa no es la nota de mi padre. Acababa de reconocer que su padre había dejado una nota. Es decir, él mismo se acaba de descubrir. Unos años más adelante, su nieto también, el hijo de este señor, reconoció las revelaciones que le había hecho su abuelo en el lecho de muerte, y lo que no quedó claro es si ya le había revelado el nombre del Mesías pues antes de esa muerte. Es decir, intentaron hacer todo lo posible para parar esta situación, pero, como no, la noticia en este caso ya era imparable. Analizando los hechos ocurridos, parece un poquito, pues no sé si gracioso o fascinante, la posible similitud de Isaac Kaduri con el apóstol Saulo. Parece que todo en esta vida se va repitiendo y parece una similitud o incluso una sincronicidad histórica, que uno de los mayores referentes de repente traicione su propia fe y se acabe convirtiendo pues hacia el cristianismo. Muchos detractores incluso acusaron a Kaduri de haber sido un auténtico traidor, es decir, que ya era cristiano antes y que lo que estuvo haciendo es un trabajo en la sombra, cosa que parece un tanto extraño cuando se pueden ver lo que hizo este señor durante toda su vida. No dejó escritos, pero sí infinidades de charlas en las que siempre defendió a ultranza pues la Cábala, la Torá y toda la ley judía. Vamos, mucha gente, a raíz del hecho de que el Mesías nacería después de la muerte de Ariel Sharon, que lo dijeran otros rabinos fue importante, pero ya cuando lo dijo el maestro Kaduri, ahí la conmoción superó a todo. Hay mucha gente que se atreve a decir que el Estado de Israel incluso estuvo manteniendo vivo a Ariel Sharon para impedir o retrasar ese nacimiento o ese supuesto nacimiento del Mesías, y como no, en Tierra Santa. Pero hay una cosa curiosa, es decir, Ariel Sharon, como todos sabemos, echó no sé cuántos años en coma. Unos dicen que por tema natural y otros dicen que de tanta maldición y tantas profecías que se le habían hecho, pues al final acabó sucumbiendo a algún tipo de poder. Tras la muerte de Ariel Sharon, y esperemos que no sea ningún tipo de sincronicidad histórica,
Israel ese mismo año, el ejército israelí, ese mismo año, Ariel Sharon murió en enero del 2014, y el ejército israelí destruyó por completo Palestina, como todos sabremos, pues al inicio del verano de ese año. Perdone mi atrevimiento, pero, y esperemos que no, pero y si es real la similitud de Kaduri con Pablo, y esto no deja de ser otra sincronicidad histórica, y también es real la comparación que se puede hacer entre las revelaciones, porque son muy misteriosas y son muy parecidas, las revelaciones que se le hicieron pues desde los tiempos de Abraham, pasando por Moisés, pasando por los tiempos de Cristo y Herodes. Esperemos que esto no sea una sincronicidad histórica, porque misteriosamente cuando a Herodes le anunciaron que había habido revelaciones en las que se habla de la próxima llegada del Mesías, todos sabemos cómo actuó Herodes. Pues de una manera muy amable fue recorriendo los pueblos y matando a todo el mundo que podrían creer que sería el próximo Mesías. Espero que no sea una similitud histórica, pero todos vimos lo que pasó en Gaza, todos vimos la destrucción. No voy a entrar en motivos ni políticos ni terroristas, ni de historias, pero sí voy a hablar de motivos religiosos, y esperemos que no exista esa sincronicidad histórica, porque si no, lo que podría haber estado haciendo el ejército israelí en la franja de Gaza sería buscar al Mesías, por ejemplo. Ya sé que es un poco atrevido, pero plantéense bien esta pregunta que les acabo de hacer. Como en todas, hay que poner la otra parte, es decir, puede ser que todo sea cierto y que efectivamente ya acabe de nacer el Mesías, que el ejército israelí y los judíos estén haciendo todo lo posible por impedirlo, aunque no entiendo muy bien por qué, pero también puede ser, y ateniéndonos a todos los juegos que llevan hechos los dioses con nosotros, podría ser que al señor Kaduri se le aparecieran los poderes, dando unas revelaciones, y al final, como siempre, le meten algún engaño para perder su credibilidad. No hablo de los frikis o de los taraos que hablan de Ganímedes y de algunos otros sitios, pero sí todos sabemos gente y bueno, datos de contactados que parecen ser muy reales, que no voy a decir ahora el nombre, y que al final los acabaron engañando. Esto era lo que os tenía que contar del señor Isaac Kaduri, una de las personas más influyentes, y es una de las profecías, aunque parecen las revelaciones un poquito light, porque son muy parecidas a las anteriores. Sí es un tema curioso que justo 2000 años después, una persona de la que no se conoce el nacimiento, que es raro, de los profetas, los elegidos en la vida, ninguno se conoce exactamente el nacimiento. La muerte normalmente sí, pero la fecha exacta del nacimiento no. Siempre queda un lugar a misterio si tenía más o menos años. Pero os quería hacer una reflexión, y es, sea verdad, sea mentira, nos importa poco. Si el Mesías tiene que llegar a Tierra Santa, que lo haga cuanto antes, o va a correr el riesgo de cuando llegue no haya nadie para qué guiar, o para quién guiar, o quién pueda verlo.
On April the 30th, 2007, just a little over 3 years ago, Israel Today ran this amazing headline story. Rabbi reveals the name of the Messiah. Rabbi Itzhak Kaduri was famously known for his memorization of the Bible, the Talmud, and other Jewish writings. He was a teacher and a revered master at Nahalat Yitzhak Yeshiva Seminary. He knew Jewish sages and celebrities of the last century and rabbis who lived in the Holy Land who kept the faith alive before the state of Israel was even born. Kaduri was not only highly esteemed because of his age of 108, but he was charismatic and wise. Chief rabbis looked up to him as a righteous man. Thousands visited him to ask for counsel or healing. His followers speak of many miracles, and his students say that he was a prophet of many disasters. A few months before Kaduri died at the age of 108, he surprised his followers when he told them that he had personally met the Messiah. The Messiah had appeared to him. He wrote the name of the Messiah in a note, he said. His official website had mentioned the Messiah note. David Kaduri, the rabbi's 80-year-old son, confirmed that in his last year his father had talked and dreamed almost exclusively about the Messiah and his coming. My father has met the Messiah in a vision, he said, and he told us that he was coming very soon. Kaduri gave a message in his synagogue on Yom Kippur, the Day of Atonement, teaching how to recognize the Messiah. He also mentioned that the Messiah would appear to Israel after Ariel Sharon passed. When Kaduri died, January the 28th, 2006, more than 200,000 people joined the funeral procession on the streets of Jerusalem to pay their respects as he was taken to his final resting place. Shortly before he died, this teacher of Israel wrote the name of the Messiah on a small note which he requested would remain sealed for 1 year. 1 year later, the note was opened in 2007. When the note was opened, it read as follows: Concerning the letter abbreviation of the Messiah's name, he will lift the people and prove that his word and law are valid. The Hebrew sentence with the hidden name of the Messiah reads like this. The acronym of that sentence, that is, the letter abbreviation that Kaduri spoke of, or the first initials of each word, spell the Hebrew name of Jesus, or Yehoshua, or Yeshua, the Hebrew root word of salvation.